Bien, lo que corresponde hacer el día de hoy son dos temas que van a dar lugar a dos actividades, ¿ya? Dos actividades que serían dos actividades pendientes para el documento y el día de mañana la actividad que se va a agregar va a ser relacionado con la aplicación. Bien, ya les estoy compartiendo mi pantalla. La lección que nos corresponde para hoy día son dos lecciones que vamos a abarcar rápidamente, uno por el factor tiempo. Y bueno, a ver, la lección que corresponde para hoy día el tema es el futuro de los gestores de bases de datos. Ya es un poquito más de investigación, de lectura personal. Por esa razón no vamos a redundar mucho en esta información, pero sí lo que se va a pedir como actividad es un mapa mental mucho mejor que el que están viendo en pantalla, ¿no? Obviamente, como yo hacía en clases en la pizarra, les rayaba un punteo de lo que es el mapa mental que quería que elabore. Y bueno, aquí ya tienen algunos gráficos, algunas ramas, algunos colores más ahí, que es un poco más descriptivo. Así que la actividad que tienen que completar es esta, que tiene que ver con el tema central, es el futuro de los gestores de bases de datos, ¿ya? No tan futuro, ¿no? Porque muchos de los que estoy describiendo en este mapa mental ya son parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, ya están siendo utilizados activamente a la fecha, al momento, así que por esa razón no es tan futuro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las bases de datos activas, ¿no? Es algo que realmente ya está en producción, ¿no? Muchos DBMS o servidores de bases de datos ya tienen esa característica de ser una base de datos totalmente activa. ¿Qué significa esto? Normalmente una base de datos activa es que cuando se realiza una transacción, un registro en una base de datos, existen servicios, ¿no? O programas informáticos asociados al gestor de base de datos, que cuando ocurre, por ejemplo, el proceso de inserción de un registro, se activa otros procedimientos, otras funciones internas propias de las bases de datos que ejecutan otras tareas automáticamente. Por ejemplo, si nosotros inicializamos un trámite, automáticamente podría activarse, por ejemplo, el proceso de seguimiento de ese trámite, ¿no? El estado de ese trámite, ¿no? Entonces, podría llenarse otra tabla con información de auditoría, por ejemplo, de qué hora, en qué momento ha iniciado ese trámite, ¿no? ¿Quién lo ha iniciado, ¿no? Desde qué máquina incluso, ¿no? Esas informaciones no lo provee el usuario final que esté inicializando el trámite, sino que internamente la base de datos activa, entre comillas, que una vez ejecutada esa operación puede complementar con otras acciones. Por esa razón se llama base de datos activa, ¿no? Que como resultado de alguna operación inicial se activan otros procesos, otros servicios, ¿no? Y como muestra aquí, tanto Oracle, MySQL, el otro manejador de base de datos es el SQL Server de Microsoft, tienen lo que se denomina, les voy a colocar en el chat para que me puedan entender o no se malinterpreten, ¿no? Tienen triggers, tienen procedimientos almacenados que permiten ejecutar operaciones dentro de la base de datos, que ya no es una base de datos pasiva, vamos a decir, ¿no? Que solo recepciona información, sino que se registra información, se modifica información, se elimina información y gracias a los triggers, a los procedimientos almacenados, funciones internas que están implementadas en este tipo de base de datos, se ejecutan otras operaciones. Ustedes pueden encontrar bastante literatura en el internet sobre esto y me gustaría que lo puedan ampliar básicamente con una definición de lo que es una base de datos activa, ¿no?
La siguiente base de datos, entre comillas, futuro de los gestores de bases de datos, tiene que ver con las bases de datos multimedia, ¿no? Esto básicamente se refiere a que los manejadores de bases de datos, ¿no? Ahora no solamente almacenan información textual, ¿no? Sino que almacenan documentos de tipo TXT, de tipo .doc, XLS, cualquier tipo de documento, PDF y demás. También almacenan gráficos, ¿no? Como JPG, MP3, como música, video y otros, ¿no? Entonces, la base de datos multimedia, estas bases de datos son totalmente especializados en almacenar grandes volúmenes de información, ¿no? Cuando procesamos un documento y queremos almacenarlo, implica harto volumen de información. Si queremos grabar un video en nuestra base de datos, almacenar el video de base de datos, por ejemplo, las clases que tenemos, ¿no? Cada clase, cada video dura 30 minutos, 40 minutos, en algunos casos 60 minutos. Es harto volumen de información que tiene que ser almacenado en una base de datos. Entonces, estas bases de datos son especialistas en almacenar este tipo de información. Esa es su característica fundamental, ¿ya? Algunas aplicaciones importantes que funcionan con ello, obviamente es YouTube, uno de los principales, y también tenemos WhatsApp, ¿no? Entonces, que es donde se manda mensajes de voz, video y otros que obviamente tendrán que estar almacenados en una base de datos especializada. ¿Cuáles son esas bases de datos especializadas en, en multimedia? Eso es algo que podrían agregar, por ejemplo, en esta ramita que tenemos en este mapa mental, ¿no? El otro tipo de base de datos del futuro, entre comillas, otra vez, es base de datos espaciotemporales, ¿no? Esos son, como menciona aquí, eh, estos tienen mucha relación con que el tiempo en que nosotros registramos una información en una base de datos es temporal. Hay espacios de tiempos finitos que quedan registrados, grabados en cada operación que se hace en una base de datos, ¿no? Entonces, estas bases de datos espaciotemporales tienen el objetivo de tener un histórico, ¿no? Un histórico con marcas de tiempo que nos permiten establecer claramente cuándo ha sido registrado alguna información. Un ejemplo, si nosotros registramos la información de que un estudiante ha sido registrado en la carrera de Ingeniería de Sistemas el día de hoy a la 1:08, esa información está registrada automáticamente en la base de datos. El día pasa el tiempo de aquí a un año y el estudiante decide dejar la universidad, decide dejar la carrera. Entonces no se requiere, simplemente se activa el dato de que ya el estudiante ha dejado la carrera. Pero cuando ha empezado y cuando ha terminado su último registro, estas bases de datos espaciotemporales son los encargados de registrar esos tiempos automáticamente, de hacer esos cálculos automáticamente. De tal forma que en función a esa información automática que ellos procesan, los registros, la información que se almacena en estas bases de datos son registros del pasado, como muestra este grafiquito, son registros del presente y también nos permiten predecir qué puede ocurrir en el futuro. Algunas aplicaciones interesantes sobre este tema son los sistemas de GPS, como se muestra ahí. Algo aquí nos muestran de las gráficas espaciales, que también hay una aplicación interesante propia de Oracle, que también podría servir. El más interesante sería, con el que quizás podríamos estar un poquito más familiarizados, serían las aplicaciones GPS, ¿no? Cómo va cambiando, por ejemplo, una determinada ciudad, un, un, un determinado lugar, ¿no? Cómo va cambiando, transformándose
en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cómo van desapareciendo los bosques en la Amazonía, o cómo va creciendo la ciudad de Cochabamba o la ciudad de Santa Cruz a través del tiempo. En el año 1900, cómo era Cochabamba. En el año 2022, cómo está poblada, ¿no? Lleno de casas, edificios y demás. Algo más sobresaliente es con las gráficas que han logrado sacar de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Cómo ha ido creciendo exponencialmente esa ciudad, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de algunas aplicaciones de estas bases de datos espaciotemporales, ¿no? A continuación tenemos las bases de datos temporales, ¿no? Que es una, vamos a decir que es un poquito más especializado en todas las operaciones que llegarían a ocurrir en el tiempo, ¿no? Esto era espaciotemporales que compara el espacio, la ciudad, el medio ambiente y demás en función al tiempo. Mientras que las bases de datos temporales que se describe en esta rama está totalmente relacionado con los registros de información que se hace en el manejador de base de datos, ¿no? Básicamente es lo que hacen estas bases de datos temporales, miden, evalúan la vigencia o la validez de un registro en estas bases de datos, pero en función al tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, por ejemplo, es válido, por ejemplo, el registro de un estudiante en una carrera, ¿no? Es válido, por ejemplo, registrar sus notas en un espacio de tiempo finito, ¿no? Fuera de ese espacio de tiempo finito ya no se puede hacer ningún registro, ¿no? Entonces, esos controles automáticos que se tienen que hacer en función al tiempo, por ejemplo, impedir que se hagan registros de notas en fuera de espacios de tiempo delimitados, es automático en estas bases de datos. O desactivar a un estudiante en un periodo académico también es de manera automática, ¿no? Entonces, un estudiante está activo o desactivado en función al tiempo o los tiempos que se han definido en un determinado sistema y concretamente en la base de datos temporal. Depende muchísimo, como menciona aquí, el orden en el que se ejecutan las tareas en función a un determinado cronograma. Obviamente no modifican el pasado, lo que ocurrió en el pasado, o sea, no puedes hacer registros hacia atrás, todo es hacia adelante, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, aquí hay algunas aplicaciones como TimeDB y TSQL2, que son aplicaciones que están totalmente basados o centrados en las bases de datos temporales, ¿no? Y aquí tenemos finalmente la desagregación de las bases de datos espaciales, ¿no? Y aquí tenemos algunas aplicaciones interesantes también que se colocan como productos de software que están basados en bases de datos espaciales, ¿no? Estas aplicaciones es PostGIS, Spatialite, MySQL Spatial, que también está ahí como ejemplo, ¿no? El tema de los datos espaciales, ¿no? Cómo podemos hacer algunos registros de información interesante basado en el espacio, ¿no? En el tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, tienen sus propios lenguajes de consulta. Cada una de estas bases de datos tiene sus propios lenguajes de consulta, sus propios, vamos a decir, sus propios funciones o métodos que han implementado para gestionar de una manera especial la información que se almacena en estas bases de datos, ¿no? Bien, esta parte, esta lección que lo estamos cubriendo de una manera muy rápida, chicos, es básicamente un poquito para que conozcan que hay bases de datos un poquito más complejas, más complicadas que la normal que hemos conocido hasta el día de hoy con la práctica y el desarrollo de la aplicación que hemos hecho, ¿ya?
Entonces, incluso podemos agregar otras más que probablemente no están aquí en esta lista, si lo conocen ustedes. Entonces, básicamente, esta lección del futuro de gestores de bases de datos se trata de desarrollar este mapa mental, ¿no? Que lo puedan hacer, que puedan hacer una pequeña investigacióncita y puedan elaborar un bonito mapa mental en base a esta información. No sé si tienen alguna consulta sobre esta actividad. Cualquier pregunta en el chat, por favor, lo pueden colocar, va a ayudar muchísimo. Bien, siguiendo con la siguiente actividad, esta sí me gustaría que entremos un poquito más a detalle y lo vamos a ampliar mucho más. Tiene que ver con la seguridad en los DBMS o los manejadores de bases de datos. Cuando hablamos de seguridad de las bases de datos, estamos hablando de nuestros usuarios, ¿no? De los usuarios que van a interactuar con nuestra base de datos. En el manejador de base de datos que tenemos en Salesforce, que hemos estado haciendo nuestra práctica, hay información muy valiosísima sobre cómo gestionar los usuarios de las bases de datos, ¿no? O de nuestras aplicaciones. Es un mundo muy complejo que valdría la pena un poquito que lo investiguen y que profundicen un poco más. Pero en esta clase voy a darles la mayor cantidad de información posible, interesante, para que puedan desarrollar un bonito mapa mental sobre este tema. Seguridad en los DBMS. El primer punto es que todos los DBMS, cualquier manejador de base de datos, ya sea SQL Server, MySQL, Postgres y demás, tiene su propia gestión de usuarios. De hecho, cuando nosotros instalamos cualquiera de estos manejadores de base de datos, existe ya un superusuario de base de datos, ¿no? Es el root, el superusuario como gestor de base de datos. Este superusuario que creamos cuando instalamos el DBMS puede crear otros usuarios, ¿ya? Entonces, primero, es muy importante que reconozcamos esto, ¿no? Que cualquier DBMS tiene su propio gestor de usuarios para crear diferentes tipos de usuarios. Tiene sus propias herramientas, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con estos gestores de base de datos, ¿no? Primero, lo que podemos crear es crear usuarios que sean DBAs. De hecho, el usuario que instala el manejador de base de datos es el superusuario por defecto. Pero ese superusuario o esa cuenta se recomienda no usarlo mucho, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es crear un nuevo usuario que se lo llama DBA o se le da ese rol de DBA o permiso. Probablemente quizás en función al gestor de base de datos tenga otro nombre. Pero ¿qué significa DBA? Es Database Administrator, es el administrador de la base de datos. Es el tipo de usuario que vamos a decir que es dueño de la base de datos, ¿no? Este dueño de la base de datos, este DBA, es inferior al usuario, vamos a decir, al usuario root, al usuario principal, cuando hemos instalado el DBMS. Este nuevo DBA, este DBA Administrator que vamos a crear, nos va a permitir que, primero, crear bases de datos y también nos va a permitir crear usuarios, ¿ya? En algunos casos, como muestra esta ramita, también nos permite instalar el DBMS, ¿no? A veces hay que hacer una operación inicial, crear un usuario DBA y recién se puede instalar. En este otro caso que les comentaba, primero se instala el root y luego se crea el DBA, ¿ya? Y aquí nos sugieren que también este DBA puede hacer una instalación de un DBMS. Bien, este administrador también puede crear base de datos, como muestra aquí, y también puede crear usuarios. Este administrador también de base de datos decide los roles o todos los permisos que podría tener un usuario. En Salesforce hay un System Administrator, es el usuario con el que hemos creado nuestras tablitas, es el DBA, es el que administra.
todo ese mundo de tablitas que se puede crear también. Bien, entonces, hasta ahora ya conocemos dos tipos de usuarios para la seguridad del DBMS. El usuario root, que es con el que instalamos la base de datos, y tenemos el usuario que es DBA, o es administrador de la base de datos, que puede hacer estas operaciones. ¿Ya? Después de crear este tipo de usuarios, que son DBAs, que deberían ser contados en una institución, normalmente en una empresa cualquiera, solamente existe un DBA. Pero a veces se requieren que existan más. Por esa razón, se habilita la posibilidad de crear DBAs secundarios, ¿no? Gestores o administradores de bases de datos secundarios. Y normalmente se va limitando sus accesos a las diferentes operaciones para crear usuarios, para otorgar permisos sobre tablas, sobre bases de datos y demás, ¿no? Entonces, estos DBAs secundarios tienen menos funciones que este usuario DBA. Y este usuario DBA que tenemos tiene menos funciones o menos permisos que este superusuario root que ha hecho la instalación del DBMS. Entonces ya tenemos 3 niveles de permiso o jerarquía para acceder a las bases de datos. Otro tipo de usuarios que tenemos relacionado con nuestras bases de datos son los programadores, ¿no? Los programadores. Es decir, que tenemos que crear un usuario para un programador. Un programador, por ejemplo, no puede crear tablas, no puede crear bases de datos, no puede crear usuarios de bases de datos. Un programador solamente tiene acceso a, en principio, como menciona aquí, a manejar todo el lenguaje SQL, las instrucciones DML, DDL, ¿no? Todas las consultas, inserts, update, delete, en las diferentes tablas o bases de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, para que pueda hacer todas estas operaciones, entonces nosotros creamos una cuenta de programador, una cuenta de usuario programador, para que pueda hacer estas operaciones. Ahora bien, entre estos programadores existe una clasificación. Tenemos, por ejemplo, gente que es netamente desarrollador o programador. Tenemos gente que es analista de sistemas. Tenemos también gente que va a hacer el rol de diseñadores o de diseños de bases de datos, por ejemplo, el diseño de la estructura de la base de datos. Si tienen estos roles, entonces un DBA va a crear un usuario para Juan López, para Ana Suárez, para Miriam, qué sé yo, con los permisos delimitados, ¿no? Entonces, estos usuarios tienen la capacidad de modificar y manipular la información de bases de datos, ¿no? Y tienen limitaciones al control, ¿no? Los programadores no pueden hacer todo, no pueden crear las tablas que quieran, no pueden crear las bases de datos que quieran, etcétera, ¿no? Un DBA va a crear un usuario programador con restricciones para que haga operaciones concretas, ¿no? Eso es lo que tenemos en lo que se refiere a usuarios de las bases de datos o gestores de bases de datos. ¿Bien? Entonces, es ese tipo de usuarios que podemos agregar ahí. Finalmente, tenemos a los usuarios finales. Los usuarios finales son los que ya ven básicamente la aplicación. Y normalmente esta gente solamente ve las ventanitas para poder insertar información o llenar información, modificar información, eliminar información, etcétera, ¿no? Entonces, pero básicamente solamente ven ventanas de información. Es lo que les pasa a ustedes, ¿no? Ustedes son usuarios finales, por ejemplo, del WebSys, ¿no? El sistema de inscripciones o el sistema académico de la universidad, el WebSys. Ustedes son usuarios finales, pueden ver su Cardex, cuando empieza el periodo de inscripción pueden inscribirse, cuando termine el semestre pueden hacer consulta de su Cardex, ver sus notas, ¿no?
para que ustedes tengan o puedan completar esas operaciones, ustedes tienen que ser usuarios finales de la aplicación, ¿no? Tienen que tener acceso a las bases de datos con limitaciones, obviamente, pero que puedan procesar esa información que se está comentando ahora, ¿no? Bien, esos son los niveles de usuarios que podemos mínimamente considerar en un gestor de base de datos. Resumiendo, chicos, entonces la seguridad de acceso a las bases de datos, a las tablas, a la información que se tiene en un DBMS, en un gestor de base de datos, primero es que tenemos un usuario que es el superusuario, es el usuario root, es un usuario súper especial que tiene todos los permisos sobre la base de datos. De hecho, es el que crea e instala la base de datos como MySQL, Postgres, Oracle y otros, ¿no? Entonces, ese es el superusuario que tiene acceso a todo, que podría ser el usuario root, ¿no? Para que no se confundan y lo lean bien, tal vez mi inglés malísimo. Ese es el superusuario root que normalmente se lo conoce en estos gestores de bases de datos. Después de ese superusuario está un DBA, ¿no? Ese superusuario puede crear un usuario que sea DBA, el DBA principal. Y este DBA principal puede crear DBAs secundarios. Y estos DBAs secundarios o estos DBAs principales pueden crear accesos para usuarios que van a ser programadores del sistema. Y finalmente, estos DBAs crean usuarios o cuentas a usuarios finales como el WebSys. Entonces, eso es lo que correspondería a la siguiente actividad que estaríamos pidiendo, ¿no? El tema principal sería seguridad en la base de datos y el otro sería el futuro de los gestores de las bases de datos, ¿no? Esas dos actividades deberían estar completadas hasta el día lunes, que es el día del examen, ¿no? Entonces, esa actividad lo vamos a registrar ahora y para que lo tengan correctamente. Bien, voy a compartirles la actividad aquí. Bien, estoy compartiendo. Las actividades salen aquí. Esta es la actividad número 12, elaborar el mapa mental sobre tipos de bases de datos, ¿no? Y para eso les había adjuntado el video. Bueno, de acuerdo al video, ¿no? Ahora tenemos la actividad número 13. Actividad número 13, que sería actividad número 13, sería elaborar un mapa mental sobre el futuro de las bases de datos, ¿no? El futuro de los gestores de bases de datos. Vamos a colocar. El futuro de los gestores de bases de datos. Acorde al gráfico adjunto. Y se los vamos a colocar esa pantallita. Bueno, la clase está siendo grabada también, así que lo hemos descrito paso a paso cada una de estas ramitas, así que también pueden usar como referencia ese gráfico, ¿no?
Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir en el chat. Y ahí tienen el grafiquito. Listo. Esto estaría para el día lunes, ¿no? Para el día lunes. Para el día martes, es martes 27. Tiene que estar sí o sí máximo para las 12:00. Bien. Crear esa actividad. Ahora tenemos la actividad número 14. La actividad número 14 tiene que ser elaborar un mapa mental sobre seguridad en los DBMS. ¿No? Es lo que hemos comentado ahora. Seguridad en los DBMS. Bien. Está la capturita del gráfico. Bueno, la idea es que ustedes puedan hacer un poquito de lectura también en internet sobre estos temas y lo puedan plasmar en un gráfico propio, ¿no? De creación propia, ¿no? Según a lo que hayan entendido o hayan comprendido, ¿no? Bien, el día de mañana, que sería nuestra última clase, ya en la base teórica, es lo que hemos estado comentando con algunos también aquí en el chat, tiene que ver con el asunto de la relación de N a M o de muchos a muchos, ¿no? Que les decía el tema de los documentos. Mañana vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo resolver ese tema de que un trámite tenga varios documentos. Una vez concluido esa actividad, eso también se va a esperar que lo tengan en su aplicación. Todo eso, chicos, va a estar en todo eso que estamos haciendo, lo van a publicar recién, chicos, en la actividad del segundo parcial. De hecho, esto yo lo voy a editar, ¿ya? Esta es la actividad o la tarea del segundo parcial, que como muestra aquí, es para el 27 de diciembre el examen, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, por decir algo, solamente para ir adelantando, y si ustedes quieren hacerlo, está muy bien. Ya para el segundo parcial, por ejemplo, tienen que subir, ¿no? El documento de todas las actividades. Así vamos a poner todas las actividades, ¿no? En este caso, hasta la actividad número 14, ¿no? Hasta la actividad 14. No estamos diciendo que tienen que haber 14 actividades. Para el primer parcial hemos reducido, ¿no? Eran 9 o 10, pero habían uno que ha repetido 3 veces, 4 veces, que era el modelo relacional, que hemos ido refinando varias veces, ¿no? Uno es eso. 2, va a ser el documento de su examen. Y 3, va a ser el video de su aplicación, que va a contemplar lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Ya? Mañana vamos a agregar una relación en la aplicación, ¿no? Donde sí se va a ver la relación de muchos a muchos, ¿ya? La resolución del primer parcial lo vamos a ver de manera práctica mañana. Y eso sí tiene que estar realmente funcionando. Por esa razón, chicos,
si no has hecho tu aplicación hasta ahora, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, si no tienes tu aplicación funcionando correctamente hasta ahora, no te sirve estar en el segundo parcial, ¿no? Entonces, hazlo, es prioridad. Si no has hecho tus actividades también, ¿no? Revísalos, corrígelos, ¿no? Y esas nuevas actividades se van a publicar para el segundo parcial, para su correspondiente evaluación. En resumen, chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, para el primer parcial ha habido 2 personas o 3 o incluso 5 o un poquito más personas que tienen sus notas arriba de 80 puntos, ¿no? Eso significa que han seguido, básicamente, han cumplido todas las actividades, han desarrollado la aplicación y la resolución del examen era aplicar básicamente esos conocimientos. Entonces, lo han hecho muy bien, ¿no? Pero son unos cuantos, ¿no? Son muy pocos los que han hecho ese esfuerzo, ¿no? La gran mayoría no ha prestado atención a desarrollar bien las actividades, a desarrollar bien la aplicación, ¿no? Lo han hecho como sea, así a la rápida, sin prestarle mucha atención. Eso sí, les ha quitado muchos puntos a ustedes, ¿no? O sea, tanto énfasis en decirles cómo corregir algunas cosillas, no lo han hecho. Los mapas mentales son desastrosos, ¿no? Pero a pesar de ello, están cerca de aprobar en el primer parcial, ¿no? Así que por esa razón les vuelvo a recalcar que es muy importante que corrijan sus actividades, que hagan un buen trabajo en ello, ¿no? Eso es muy importante para mí, para validar sus conocimientos adquiridos. La presentación del video, de la aplicación, de mostrar las cosas interesantes que hace su aplicación, su sistema también es muy importante, es clave para que puedan aprobar el curso, ¿no? Entonces, y bueno, que sepan hacer consultas SQL también. Hemos hecho algunos ejercicios y también he visto que en las actividades que han hecho anteriormente, la gran mayoría ha ejecutado varias instrucciones SQL, eso ha sido interesante. En el examen también. Cierto que, como les he comentado, incluso los que se han sacado 100 no han dado una respuesta correcta para la solución de la relación de N a M, ¿no? De que un trámite pueda tener muchos documentos. No han dado una respuesta 100% correcta, pero igual les he hecho valer porque la idea, la solución que han planteado no estaba muy alejada de la solución verdadera, ¿no? Entonces, nada, chicos, creo que está al alcance de ustedes poder aprobar esta materia. Y bueno, otra vez, ¿no? Mil disculpas por lo acelerado que ha estado el curso, lo acelerado que han estado las actividades también. No ha sido su culpa ni la mía, así que ni modo. Entonces, pero juntos creo que lo estamos sacando adelante y también no solamente están pasando del curso, sino que también están aprendiendo, que es una de las cosas más importantes que me interesa a mí como persona. Bien, eso es todo de mi parte, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. El examen es el martes, sí, es el martes 27. Es el martes que viene. Así que no se olviden eso. Y bueno, ahora a continuación yo voy a revisar los comentarios que han hecho en Classroom sobre su examen, sobre las notas que ya he publicado. Y bueno, en base a eso iré respondiéndoles el día de hoy mismo. Con eso cesaríamos la actividad del primer parcial. Si más adelante tienes otros reclamos sobre el primer parcial, ya no vale, ¿no? Entonces, ahora todavía estás a tiempo de hacerlo. Les doy unos 15 minutitos más para que puedan hacer sus observaciones finales al examen. A las notas en realidad, ¿no? Si tienen alguna observación. Bueno, chicos, que les vaya muy bien y espero esas actividades que vayan completándolos. El día de mañana nos vemos en la clase a las 12:45, también por este medio. Hasta mañana, chicos.